Escrito de Lin Chun. China y el capitalismo global. Tercera parte. 8. Hacia un universalismo materialista histórico. A la luz de la revisión de la concepción marxiana de la sociedad oriental y del debate de historia económica comparada acerca del lugar de la China imperial en la historia mundial, a los que dedicamos la primera parte, y del desplazamiento pasado y presente y potencialmente futuro de China con respecto al capitalismo global que vivimos en la segunda parte, toca ahora realizar algunas reflexiones tentativas desde un punto de vista marxista crítico y autorreflexivo. La autorreflexividad es tanto un mecanismo intrínseco como una manifestación directa de la dinámica de la relevancia y el rejuvenecimiento duraderos del materialismo histórico. En primer lugar, aunque los historiadores datan y explican el auge europeo de diferentes maneras, están de acuerdo en el hecho de sentido común de que el ascenso del occidente capitalista dependió de las contribuciones directas e indirectas de otras regiones, pueblos, economías y culturas. El corazón de la modernidad occidental contó con fuentes lejanas y cercanas y fue remodelado por influencias externas. En particular, sin la historia acumulativa del conjunto del oikoumene afro-euroasiático del que Occidente formaba parte integral, la transmutación occidental habría sido casi impensable. Aunque fuera por esta única razón, la afirmación eurocéntrica de que los europeos son más racionales, más progresistas y más sujetos históricos es una mentira horrenda y un robo de la historia. En otras palabras, los europeos contaron con el privilegio de encabezar una revolución industrial y construir metrópolis industriales. Pero esos logros dependieron de la extracción de recursos a una escala amplísima, colosal, fuera de la Europa geográfica. También tomaron en préstamo a manos llenas los logros y las invenciones no europeas gracias al comercio marítimo y las comunicaciones intraeuroasiáticas. Los principales estados europeos también aliviaron sus problemas ecológicos en diferentes grados y de diversas formas, que fueron desde una válvula de escape para importantes contingentes de su población hasta una fuente de productos primarios de uso intensivo de la tierra. La tierra colonizada de diversas maneras se convirtió en un medio de producción vital para los imperios y sustentó una división del trabajo que incluyó plantaciones esclavistas, tierras de cultivo empobrecidas y minas mortíferas allende las costas metropolitanas. El contraste entre esta situación y la de la mayoría de las naciones que se han desarrollado tardíamente, con unas pocas excepciones notables, sin intenciones u opciones de eco-sustitución comparables, es que estas últimas han tenido que manejar las presiones sobre todo internamente, lo que constituye una desventaja económica fundamental. Lo importante aquí no es la mera multiplicidad de las fuentes de la civilización occidental desde sus inicios, ni tampoco revelar o refutar la pretendida universalidad euro-norteamericana. No basta siquiera con reconocer el universalismo emergente de ideas y procesos no occidentales, que sin embargo es importante y se analizarán más adelante. Se ha examinado y explicado tanto en la literatura la construcción mutua oriental-occidental de Occidente, o la falacia de dicotomizar a Occidente y al Oriente como entidades homogéneas, que ambas cuestiones están bastante establecidas. Lo que sí hay que volver a afirmar enfáticamente es que las dimensiones colonialistas e imperialistas le resulta indispensable al capitalismo, y ello puede hacerse sin restarle importancia a la dinámica interna de la génesis y el desarrollo capitalista, en los que intervienen cosas tales como fuerzas productivas revolucionarias, la facilitación del Estado y una política de clase. El otro lado de la moneda, entonces, es la agencia crucial de las luchas anticoloniales y antiimperialistas en la historia del capitalismo global. Para empezar, como ya se señaló, la hegemonía fiscal de las potencias occidentales fue resultado en parte de sus economías de guerra, que movilizaron recursos para la adquisición de armas y otros suministros militares dentro y fuera de Europa. La acumulación primitiva del capitalismo también es directamente atribuible a la expansión ultramarina de Europa.
Dicha expansión atrajo hacia los mercados avanzados riquezas provenientes del capitalismo comercial del Oriente, precursor del capitalismo industrial de Occidente. Los navíos europeos vincularon el algodón y los productos de la minería de las Américas, derivados del trabajo esclavo y la trata africana, con los mercados indios, chinos y árabes. Gunder Frank describe este gigantesco comercio triangular gracias a la cual los europeos usaron planta americana para comprarse boletos en el tren asiático. La balanza de pago requerida era tal que las colonias se vieron obligadas a sacrificarse en aras de las demandas, a menudo violentas, de sus amos metropolitanos. En Asia, las guerras del opio intensificaron el agotamiento de las reservas de plata chinas y del proto-industrialización de sus regiones costeras, lo que, a su vez, llevó a la bancarrota a los productores de textiles de China y la India y a sus redes de comercio transcontinentales. La India no solo llegó a convertirse en exportadora neta de algodón, sino también en importante proveedor de opio para China, que cultivaban y procesaban sus campesinos pobres a cambio de productos manufacturados británicos. Según Mick Davis, la modernización de la pobreza en la India formó parte de los holocaustos del periodo victoriano tardío. Entre 1875 y 1900, lapso en el que ocurrieron las peores hambrunas de la historia india. Las exportaciones de granos crecieron hasta que, a inicios del siglo, la India suministraba casi una quinta parte del consumo de trigo de Gran Bretaña a costa de su propia seguridad alimentaria. Marx describió inequívocamente el modelo explotador y militarista de la dependencia imperial. Una séptima parte de los ingresos de Londres dependía en la época del comercio del opio, fuente de la sangre que corre por las venas del imperio, y se sintió conmocionado. La profunda hipocresía y la barbarie inherente a la civilización burguesa se despliega sin velos ante nuestros ojos al volverlos de su hogar donde asumen formas respetables hacia las colonias donde van desnudas. La obvia inhumanidad de esos episodios de la historia imperial aún no ha sido plena y honestamente confrontada por las actuales democracias occidentales. En lo que toca a cuánto contribuyeron los mercados, la extracción y la esclavitud ultramarinas a la sostenida acumulación primitiva de capital en general y a las primeras revoluciones industriales en particular, la información está lejos de ser completa. No es necesariamente cuantificable y quizás también carece de importancia, pero es claro y resulta difícilmente discutible que sin esas contribuciones la civilización occidental y su cultura material no habrían existido. El acerto de que a la hora de explicar los orígenes del capitalismo, los insumos externos fueron estructuralmente marginales comparados con factores casuales internos está lógicamente avalado por análisis marxistas de peso. Un ejemplo son los dones materiales como el carbón de Inglaterra, cuyo uso también requirió una intervención social, especialmente una protección y regulación estatales amplias de la minería y el mercado del carbón. Otra es la transición del feudalismo. La industrialización y las políticas mercantilistas británicas habían sido precedidas por la sustitución de importaciones que, no obstante, también se vio acompañada por la construcción de hegemonía en el mercado global. Las causas internas no pueden ocultar el alcance del llamado libre comercio, a menudo impuesto por la fuerza. Desde un punto de vista metodológico no siempre resulta posible distinguir con claridad entre lo intrínseco y lo extrínseco. Para Marx, la esclavitud de plantación en el Nuevo Mundo era una parte orgánica del propio capitalismo. Si bien la esclavitud de los negros impide el trabajo asalariado libre, los negocios en los que se utilizan esclavos son conducidos por capitalistas. El modo de producción que introduce no nace de la esclavitud, sino que se injerta en ella. Dado que en la historia económica no se debe trivializar las relaciones de producción vis a vis las fuerzas productivas, debería ser obvio que ni los recursos de las Américas ni el carbón inglés fueron decisivos para la existencia de condiciones favorables para una revolución industrial. La explicación de la presencia o la ausencia de dicha revolución solo puede hallarse en las diferencias de las estructuras de clases y las relaciones de propiedad entre las distintas sociedades.
El auge de Occidente, después de todo, tiene su explicación en el auge de la burguesía. Para convertirse en un sistema social dominante, el capitalismo requirió que la burguesía emergiera victoriosa de las otras clases que controlaban los excedentes. Pero la cosmopolita clase dominante capitalista no solo dominaba en sus países, sino también en las colonias, donde destruía o preservaba las estructuras y relaciones locales de clase e interés de los gobernantes coloniales. Tampoco carece de importancia una cuestión relacionada con las anteriores: el surgimiento de una aristocracia obrera metropolitana que recibía una pequeña porción de la renta imperialista. Ese fenómeno se mantiene en la actualidad en la disputa por el capitalismo del bienestar y muchos otros asuntos. En busca del motor original de la transición al capitalismo, Robert Brenner opta por el singular proceso de desarrollo económico autosustentado, cuya característica es el incremento de la productividad del trabajo en la agricultura inglesa, que permitió escapar a la trampa malthusiana del crecimiento poblacional. Esta interpretación internista se centra en la lucha de clases en el campo que condujo al surgimiento de un capitalismo agrario independiente de toda dinámica externa. Lo que falta en este cuadro es lo que Pomeranz y otros han documentado y que ya hemos mencionado acerca de la emigración hacia las colonias. En unos pocos cientos de años, antes y durante las transformaciones industriales europeas, solo de las islas británicas se trasladó hacia las Américas, las Antípodas y otros lugares una tercera parte de la población. Esta válvula de escape a las limitaciones cada vez mayores de recursos conllevó también a la absorción de excedente de mano de obra europea por parte de las colonias. Como señala Perry Anderson, la idea del capitalismo en un solo país, tomada literalmente, es solo ligeramente más plausible que la del socialismo en un solo país. Marx, por el contrario, examina la distribución de diferentes momentos históricos del crecimiento del capital en una secuencia acumulativa que va de las ciudades europeas a los imperios de ultramar. En última instancia, Marx brinda su calificación con una sensibilidad temporal. La competencia entre las naciones europeas por hacerse con los productos asiáticos y los tesoros americanos, el sistema colonial, todo hizo una contribución fundamental a que se hicieran añicos las barreras feudales a la producción. Pero decisiva e internamente, el moderno modo de producción en su primer periodo, el de la manufactura, solo se desarrolló allí donde las condiciones para él se habían creado durante la Edad Media. Por tanto, la perspectiva centrada en las clases está perfectamente en línea con la del imperialismo como inherente a la expansión capitalista que, al final, es también una cuestión de clase y en ella tiene sus raíces el internacionalismo proletario. Más específicamente, hay que contar con la trama de la historia mediante diferentes subtramas. La revolución social del capitalismo industrial solo tuvo lugar de manera orgánica en Gran Bretaña. Cuando sus principales rivales emprendieron su propio desarrollo dirigido por el Estado en una dirección capitalista, no respondían a imperativos generados por las relaciones sociales de propiedad internas, sino a presiones externas de carácter militar, geopolítico y comercial. Cuando se consideran las cosas en su conjunto, minimizar el papel de las fuentes globales del predominio occidental en general y de la dependencia capitalista con respecto al colonialismo y el imperialismo en particular sería una grave distorsión de la concepción marxista del capitalismo histórico y de la historia misma. La globalización de Europa, en la primera oleada de globalización que llevó a Europa a disfrutar de la supremacía, significa que Europa no se alzó, no podía alzarse por sí sola. Por tanto, se necesitan una perspectiva y una teoría económica sistémica del mundo mucho más global, más holística. Dado lo indispensable del factor no europeo en la construcción de Europa, la historia del mundo, en su comprensión marxiana de una nueva época capitalista, tiene que concebirse desde su inicio como algo interno a todas las naciones, incluidas las no capitalistas, aunque no necesariamente precapitalistas. La siguiente consideración, implicada en la primera, es otro dato olvidado. El capitalismo frena el desarrollo fuera de sus fronteras nativas. La historia del mundo no es solo la del avance triunfante del capitalismo y su capacidad transformadora, como se aprecia a través del lente marxiano.
es también la de los fracasos socioeconómicos del capitalismo en muchas de sus antiguas colonias, o más precisamente, el funcionamiento lógico de la acumulación capitalista conlleva la explotación, la dominación y el sabotaje, que obstaculizan el desarrollo nacional en las periferias. La tan ampliamente asumida correlación entre capitalismo y desarrollo es dudosa. Demasiado a menudo la realidad es la de una correlación entre capitalismo y subdesarrollo. Los bolsones de desarrollo tardío, exitoso, fuera de los territorios comunistas históricos son más bien excepcionales. El despegue económico de Corea del Sur y Taiwán, entre los llamados tigres asiáticos, por ejemplo, dependió de la ayuda y de los mercados de los Estados Unidos. Dado que esos bolsones no alteran el patrón básico de un sistema global polarizado entre países ricos y pobres, las valoraciones fundamentales de la teoría de la dependencia, como ya se señaló, se mantienen en pie. La integración y la polarización globales, consecuencia de la avaricia imperial y la brutalidad colonial, han formado parte del mismo proceso. La extirpación, la esclavización y el entierro en las minas de la población aborigen, la conquista y el saqueo de la India y la conversión de África en un coto para la caza comercial de pieles negras destrozó las sociedades y las vidas de las razas inferiores. Esos incidentes se vieron acompañados por devastaciones ecológicas y ambientales de efectos duraderos. Un mecanismo del proceso que privó a los pueblos colonizados de sus potencialidades para el desarrollo fue la creación de una enorme desproporción entre un volumen siempre creciente de exportaciones de productos manufacturados europeos y un volumen también siempre creciente de productos de uso intensivo de la tierra y minerales de sus suministradores en los demás continentes. La financiarización de sus economías nacionales y el control financiero de sus colonias y semicolonias le proporcionó a Europa una ventaja decisiva en la lucha por todos los demás recursos. Sigue siendo una realidad en nuestros días que el centro del sistema global se beneficia de que las periferias sigan siendo periféricas. Los comunistas chinos del siglo XX aprendieron de la propia experiencia de China a partir de mediados del siglo XIX la lección acerca de esta función lógica del capitalismo como imperialismo. La ilusión de modernizarse imitando a Occidente había sido aplastada por la partición violenta del país llevada a cabo por las potencias imperialistas en colaboración con las clases compradore local, que era ella misma un producto de la condición semicolonial. Toda perspectiva de un capitalismo nacional fuerte de origen autóctono, fuera liberal o de otro tipo, estaba bloqueada. No fue hasta 1949 que la nueva China comenzó a desarrollarse de modo impresionante. Ello fue posible solo porque logró liberarse mediante las transformaciones revolucionarias de las relaciones sociales y de clase y la creación de un Estado desarrollador de carácter socialista, de la lógica colonial del capitalismo que frenaba el desarrollo. En el debate sobre un hipotético capitalismo incipiente que podría haber surgido en fecha tan temprana como el periodo Song del Norte, en los siglos XI y XII, quienes concordaban con una teoría etapista esquematizaban convirtiendo la pregunta sobre ¿por qué no China? En una conjetura de naturaleza político totalmente ajeno a los hechos. Sea o no plausible, sin duda no es irrazonable mantener, como hicieron los historiadores marxistas de China, que la intervención extranjera constituyó un bloqueo fatal del curso natural del desarrollo chino endógenamente generado. La parte negativa de esta postura es que puede ir demasiado lejos a la omisión de las barreras internas al cambio moderno, progresista y a los agentes autóctonos del mismo. Este sesgo es comparable a la de la cruda visión sinocéntrica que puede conducir, sin proponérselo, a restarle importancia a los crímenes del imperialismo. Contra la complacencia en cualquiera de esas dos direcciones debe afirmarse que el colonialismo y la modernidad son dos rasgos indivisibles de la historia del capitalismo industrial, y que la modernidad de las colonias no europeas es tan indispensable como el núcleo colonial de la modernidad europea. De ahí la claridad de la secuencia casual de la historia moderna. No se trata de que el atraso agravara la colonización, ni de que la revolución produjera subdesarrollo. Las realidades históricas son exactamente al revés. O sea,
Los movimientos de liberación nacional y las revoluciones socialistas no tuvieron lugar allí donde el capitalismo triunfó, sino donde fracasó estrepitosamente. Como resultado, el capitalismo no puede ser una vía segura a la modernidad y el desarrollo, ni, por supuesto, la única forma en que estos adopten. Si el vínculo entre capitalismo y subdesarrollo y, aún más, entre subdesarrollo y revolución en el capitalismo periférico es evidente, entonces son los fracasos del capitalismo los que provocan la búsqueda de alternativas no capitalistas. Estas consideraciones nos llevan a una tercera reflexión sobre el planteamiento de preguntas legítimas acerca de la posición cambiante de China en el sistema global, a la sombra de una inexorable hegemonía euro-norteamericana en el conocimiento histórico y en las actuales aseveraciones ideológicas. Si la supuesta necesidad o inevitabilidad del capitalismo industrial puede refutarse racionalmente, si pueblos diferentes con condiciones diferentes aspiran a logros diferentes y perciben de manera diferente la modernidad, y si en China las tradiciones no se han inclinado hacia el industrialismo y el urbanismo, ¿tiene sentido aplicar universalmente un orden occidental inicialmente provinciano? ¿Resulta significativo o razonable preguntarse por qué fracasó China? ¿Son posibles las evaluaciones comparativas cuando los valores, los objetivos y los estándares son diferentes? Si queremos hacer con seriedad una tipología precisa, no occidental, de los sistemas sociales en sus propios términos, la dominante formulación weberiana de preguntas relativas a la gran divergencia, para no hablar de toda la empresa corporativa nacida bajo su influencia, ¿resulta inválida? Al reflexionar sobre economías vibrantes que no avanzaron hacia el capitalismo industrial, es necesario plantearse otras preguntas que no son ¿por qué Europa y por qué no China, como se analizó en el capítulo segundo? De hecho, sí, ¿por qué Europa no puede responder adecuadamente sin tomar en cuenta las atrocidades europeas dentro y fuera de sus fronteras? Y si el socialismo o comunismo, pensando en una economía moral de los bienes comunes, contiene elementos recomendables para el futuro de la humanidad, ¿no valdría más la pena preguntarse dónde avanzaron primero el pensamiento y los proyectos socialistas? El socialismo cristiano y el socialismo utópico son nativos de Europa, pero hay formas de socialismo que no tienen un origen occidental, aunque fracasaron o fueron transformados en tipos de post-socialismo. Las aventuras del comunismo histórico han sido las más osadas y las de mayor alcance. No puede echarse a un lado la idea del socialismo, especialmente en medio de la crisis de nuestros tiempos, que nos sigue enfrentando a una oposición clarísima entre socialismo o barbarie. Las variantes y contrapartes socialistas, incluidas las socialdemocracias de bienestar y los movimientos sociales populistas, son la otra cara de la evolución del sistema capitalista global. No obstante, los marxistas desilusionados consideran que el socialismo está excluido y se consuelan apelando a una autoengañosa ortodoxia según la cual el capitalismo y no las fuerzas productivas en tanto tales son un prerequisito del socialismo. Ello constituye un repliegue intelectual y una postura profundamente derrotista. Pero ni la alternativa socialista ni la comprensión histórica de sus orígenes y desarrollos endógenos o exógenos pueden renovarse sin el planteamiento de preguntas más precisas y legítimas. Desde la perspectiva del milagro euroasiático que tuvo su origen en la revolución urbana de la Edad de Bronce en el Medio Oriente, la India y China, por ejemplo, con la adopción de caracteres y de la escritura, antes que en Europa, por ejemplo, Europa solo poseía una ventaja transitoria post-renacentista en un largo proceso de intercambio y variación cultural en otro Oriente y Occidente. Ninguno de los dos tenía una supremacía estable, permanente. Esta perspectiva es valiosa no solo porque reconoce las contribuciones del Oriente al progreso científico, la industrialización y la modernización, o porque desmitifica la racionalidad y la superioridad europeas, sino también porque constituye un esfuerzo para historizar la gran divergencia.
Los conceptos de intercambio y variación denotan un movimiento histórico transcontinental dinámico en el que nada estaba predestinado, ni siquiera el capitalismo, ya que la percepción local de las presiones competitivas y ecológicas generó respuestas diversas de las sociedades en distintos momentos y lugares. Otro ejemplo sería la desconstrucción etnohistórica del difusionismo europeo. Ella demuestra que la doctrina del resto, sujeto a la difusión de una civilización universal a partir de Occidente, es una ideología y una justificación del colonialismo. Estas críticas y otras similares nos conducen a un terreno no trillado en el que es posible plantearse mejores preguntas acerca de las culturas y economías no industriales, no capitalistas, pero modernas y progresistas, no solo en el sentido de lo que fue, sino también de lo que pudo haber sido y lo que puede aún ser. Plantearse esas preguntas equivale a resistirse a las ideas estáticas sobre el mundo social y hacerle espacio a la práctica. ¿Es entonces por qué Europa una pregunta equivocada? No lo es. La pregunta puede y debe plantearse legítimamente sin sus connotaciones eurocéntricas. La pregunta relacionada sobre ¿por qué nosotros?, que es cualitativamente distinta a la de ¿por qué otros fracasaron?, también puede ser planteada. ¿Por qué Europa? Es una pregunta importante y necesaria acerca de la formación y la globalización del capitalismo que ha dominado la época moderna. Exige, sin embargo, un agudo sentido de la historia, dado que el surgimiento del capitalismo industrial se debió a una conjunción histórica de condiciones específicas e irrepetibles. No es posible esperar que ocurra algo similar en otros sitios. En vez de ello, el desarrollo desigual y comprimido podría ser posible en el mundo en desarrollo. Estos temas ilustran un rasgo general de la historia mundial de centros de poder transitorios y rotativos, que abarca el auge de Occidente y el probable retorno del Oriente. ¿Y qué hay del eurocentrismo? Una complicación es que la creencia de que el capitalismo industrial, que debe distinguirse conceptualmente del capitalismo sin industrialismo y viceversa, es históricamente superior e indispensable, no es exactamente eurocéntrica, sino capitalismocéntrica. El anticapitalismo nunca ha sido ajeno a Europa. Ciertas afirmaciones eurouniversales tampoco pueden descartarse sin más, ya que desde la Ilustración, la modernidad europea ha supuesto a la vez destrucción y civilización. Europa denota luchas por la libertad, la igualdad y la fraternidad, tanto como colonialismo, racismo e imperialismo. Los esclavos rebeldes, los jacobinos negros de la revolución haitiana no cantaban la marsellesa para emular el modelo emancipatorio de sus colonizadores, sino para impugnar sus fallas. No obstante, hasta el liberalismo clásico, probablemente el mayor logro en la tradición de la Ilustración, es cómplice. John Stuart Mill desprecia a los bárbaros que merecen el despotismo, y la democracia de la raza superior por la que abogan los liberales caracterizó la relación entre Occidente y el mundo postcolonial. La visión marxista del surgimiento y la muerte del capitalismo también tiene un tono eurocéntrico, pero solo por su preocupación con una era industrial eurogenética, un defecto que resulta simultáneamente negado por su propio internacionalismo comunista. También hay que reconocer el dilema que constituye nuestro conocimiento y nuestra terminología heredados. El discurso moderno se mantiene más o menos confinado a las categorías esenciales provistas inicialmente por la historiografía y las teorías sociales europeas. El pensamiento europeo es, a la vez, indispensable e inadecuado para llevar adelante investigaciones históricas y análisis políticos en sociedades no occidentales. El problema, de nuevo, no es Europa u Occidente como tales, sino la arrogancia eurocéntrica y el mito de la convergencia capitalista. Pero un sistema plagado de crisis y polarizador debido a las insolubles contradicciones que le son inherentes no puede realmente converger. Los autorreajustes debidos a la presión social o los incentivos de la competencia solo pueden ser parciales o superficiales. La desaparición del bloque socialista ha significado la pérdida de un freno, por más inefectivo que fuera, a las maquinarias guerristas y dineraria del capitalismo.
El hecho de que las revoluciones socialistas cometieran errores, se quedaron cortas, degeneraron o se derrumbaron no debe ocultar el hecho de que alcanzaron algunos éxitos enormemente importantes. Y precisamente porque toda empresa socialista debe considerarse como un intento de alternativa a las ideas e instituciones capitalistas, no es posible medirlas con los raseros capitalistas. Solo con un punto de vista que trascienda la modernidad capitalista podrán ser planteadas y respondidas de modo más fructífero las preguntas sobre China y el mundo a lo largo de la historia y en el presente. El último tema de reflexión atañe a la universalidad potencial de las experiencias locales de origen occidental. Si es necesario preguntar ¿por qué China? O ¿por qué Asia? En positivo, no es posible hacerlo con efectividad hasta no buscar esa universalidad. Este sería un proyecto de rehabilitación del Oriente que podría representar o ser representado por el Sur, como símbolo de autonomía, energía, creatividad y búsqueda de un futuro de atractivo verdaderamente universal. La larga fascinación de los estudiosos por el lugar que ocupa China y el Oriente en el mundo no solo es una señal de la continuada búsqueda de una comprensión transcultural y una interconexión global, sino también de una alternativa potencial a la homogeneización capitalista. A medida que el capitalismo penetra más en China, a la vez que enfrenta resistencias, lo universal y las pugnas sobre lo universal se despliegan vívidamente en las luchas que tienen lugar en todo el país en pro de derechos sociales, igualdad y justicia. Esta línea de razonamiento no tiene que ver con una era asiática pasada, y mucho menos con la moda de hablar acerca del despertar de China. El renacimiento confuciano, por ejemplo, como el de los llamados valores asiáticos, tiende a ser conservador, incluso reaccionario, sobre todo en su versión oficial. El peligro de una asiatización no es demasiado remoto. Un ejemplo es el panasianismo de la época de la guerra. En un sentido totalmente distinto, el gran chauvinismo Han, contra el que Mao y sus colegas de la primera generación de comunistas chinos alertaron de modo consistente, podría crecer en medio de una total ceguera. Todo tipo de prejuicios encarnados en el discurso del despertar, que tiene relaciones con el de las razas, podría entrampar los debates relevantes en los marcos del particularismo-excepcionalismo chino-asiático, autenticidad cultural y choque de civilizaciones, o el conformismo occidente-céntrico, Hiegi y el fin de la historia. Los veredictos de formulación al estilo de modo de producción asiático sobre la existencia de fatales deficiencias asiáticas provengan del marxismo o de otras fuentes deben ser combatidos, pero es imposible hacerlo mediante una autoorientalización que Bruce Cumming describe como una nueva locura orientalista. Ni tampoco puede resolver el problema una globalización de una sola vía. Nada vindicaría más al capitalismo occidencéntrico que la conquista capitalista de China, que ha sido, para usar un lenguaje culturalista, de todas las grandes culturas, la más lejana de la tradición occidental. Para ser más precisos, con la derrota del socialismo chino, China ahora prepara el escenario para que la cristalización de un orientalismo sinológico y la lógica del capitalismo de la República Popular China se convierta en una misma cosa. Este orientalismo sinológico de naturaleza política, sin embargo, no puede combatirse con un orientalismo inverso de orden cultural que siga la lógica del capitalismo tardío. Las preciosas tradiciones culturales de China merecen una cuidadosa reevaluación tras las rupturas revolucionarias del siglo XX. Pero mirar hacia el Oriente no valida ninguna fantasía nativista. El socialismo no necesita echar mano a las glorias prerevolucionarias. Un argumento más fuerte, y probablemente también el único plausible, tendrá que surgir de una posición universalista acerca de valores locales o localizados que esperan una conversión democrática para ser debidamente reconocidos en las teorías normativas de la emancipación.
Dos ejemplos obvios son el marxismo significado de la Revolución China y, que más discutiblemente, la democracia grandiana de la lucha por la libertad en la India. Solo así podría rivalizarse con la supuesta universalidad del capitalismo, afirmada por una ideología hegemónica e institucionalizada, pero desmentida a fondo por la perpetua devastación local y global que les inflige el sistema a las sociedades y la naturaleza. Pero las alternativas, incluidas las que abortaron en el corto siglo XX, todavía tiene que expresarse en el lenguaje universal de tales teorías normativas, una empresa intelectual que ya ha sido demasiado pospuesta. Históricamente parte integral de una economía política dada y, por tanto, necesariamente incluidos en una comprensión más plena y precisa del desarrollo económico comparativo, están los movimientos populares surgidos desde abajo. Por ejemplo, resulta fácil relacionar la intranquilidad rural en el norte y en el sur de China, con rebeliones campesinas ocurridas en otros lugares, incluida Europa. En la historia desde abajo, la resistencia popular ha tenido lugar en el planeta antes de la era del capital y durante ella. En los movimientos revolucionarios de inicios del siglo XX en adelante participaron nacionalistas, comunistas y activistas contra la guerra de Asia Oriental y del sur, y del sudoeste asiático, que trascendieron las fronteras nacionales y regionales. La idea de un universalismo asiático en el que se entrelazaba el nacionalismo y el internacionalismo surgió como respuesta al colonialismo occidental, el imperialismo japonés y sus colaboradores locales. En términos más generales, desde los tres principios del pueblo y el espíritu de Bandung, hasta los derechos de los trabajadores, los agricultores, las mujeres, las minorías y los grupos subalternos, las luchas compartidas continúan. La vida de la masiva inversión del Estado en el capital humano y la protección gubernamental a las industrias que son adalides nacionales o a los pequeños negocios en las economías de los tigres también pueden enseñarnos algo sobre el desarrollo más allá de Asia Oriental. Solo cuando saquemos lecciones de las experiencias comunes de un Asia de los pueblos y potenciemos su alianza con otros en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, movimientos populares transnacionales como Food First, el movimiento por el derecho a la tierra y otros. Y cuando las potencias regionales se niegan a emular algo que recuerde aún remotamente la vieja práctica colonial, comenzará a cobrar en sentido un consenso de Beijing o un consenso de Delhi. La Revolución Comunista de China, debido a su conciencia que formaba parte de la Revolución Mundial, como analizara Mao en Sobre la Nueva Democracia en 1940, y a sus impactos globales abarcadores, no es, nunca fue, un acontecimiento meramente chino. Debido a la posición de clase oprimida de la nación, la revolución tuvo que ser a la vez nacionalista e internacionalista. Ernest Gellner se revela como un marxista cuando escribe que solo cuando una nación se convirtió en una clase, se tornó políticamente consciente y activista, como nación para sí. La construcción subjetiva del pueblo chino en el proceso de construcción de una nueva nación es solo otro caso del nosotros, el pueblo, que emerge de las grandes revoluciones sociales. La idea china de una línea de masas y de modo similar del centralismo democrático del maoísmo en contraste con el stalinismo se corresponde con un proceso magistral de modo de decisiones democráticas mediante la demanda de las masas democráticamente y la agregación decisiones tomadas centralmente para las masas a fin de que éstas las implementen. A diferencia de una democracia burguesa fraudulenta por un lado y de la burocratización estatista por el otro, esta idea contiene también un elemento universal de amplia participación y autoorganización. El derecho a la rebelión es una máxima de la Declaración de Derechos francesa, y el mismo principio encarna desde hace más de 2000 años en el viejo concepto chino de un mandato divino que justifica la revuelta contra una tiranía. Mancur Olson,
un politólogo que para nada puede calificarse de revolucionario, valora la motivación maoísta para reformar a la burocracia mediante una revolución cultural. Un Estado negociador corporativo, como los de los países nórdicos, debe esforzarse constantemente por frenar a diversas coaliciones distributivas. La democracia necesita de sacudidas periódicas para reequilibrar el poder social. Los intentos chinos pueden asociarse con razón al modelo marxiano de la Comuna de París, la forma política al fin descubierta mediante la cual llevar a cabo la emancipación económica del trabajo. La misma reemplazaría el juego de decidir cada 3 o 6 años qué miembro de la clase dominante representará mal al pueblo en el Parlamento. La conexión parisina de la agitación obrera en Shanghái y las imágenes de la Comuna de París en el pensamiento sino-marxista son un excelente ejemplo de lo universal concreto a lo que se debe aspirar. Una nueva economía moral como la analizada en el capítulo 7 podría ser otro caso de fenómenos locales con una significación universal. Sus presupuestos básicos son sin duda mucho más amplios que creencias estrechas tales como el crudo hombre económico, si bien la ideología de la propiedad privada exclusiva o del individualismo posesivo es intrínsecamente a la equiparación weberiana de la modernidad y la racionalización capitalista es también provinciana. A la doctrina individualista le ha resultado difícil penetrar en muchas culturas y comunidades. Este hecho, aun si la globalización neoliberal lo ha puesto en jaque, no solo invalida la racionalidad capitalista, sino que compite con ella por la universalidad en la redefinición de lo moderno y lo racional. El redescubrimiento por la Academia Occidental de un Adam Smith sentimental constituye un útil repensamiento autocrítico desde el interior del sistema. Pero hay que insistir en que los pueblos orientales y sus economías morales han existido desde mucho antes que apareciera Smith y puede sacar a la luz perspectivas y determinantes periféricos a los que no se les ha prestado la debida atención, que trascienden una modernidad singular definida por la economía política y la cultura del capitalismo. A pesar de sus tropiezos pasados y presentes, China podría esforzarse por encabezar la marcha hacia una transformación global que resulta imperativa, dado que el paradigma de la acumulación de capital evidentemente ha llegado a su término. El urgente abordaje de la crisis climática y ambiental es ineludible y, por tanto, universal, y es ahí donde el conocimiento local sobre el tema podría construirse normativamente. Una contribución fundamental de la nueva historia económica revisada en el capítulo 2 es que ubica la ecología, entendida en su sentido más amplio, en el centro de la comprensión histórica. La posible ventaja china en esta cuestión es doble. La cambiante estructura económica del país siempre ha dependido en parte de una multitud de pequeños productores y cooperativas, y las transformaciones revolucionarias y reformistas de la China rural han puesto en jaque hasta cierto punto los métodos y resultados de la urbanización típica del tercer mundo. ¿No podría acaso un nuevo tipo de revolución industriosa, esta vez encaminada tanto a la satisfacción de las necesidades como a la obtención de la libertad, relajar la rigidez conceptual y discursiva de la modernidad capitalista? Una sociedad participativa constituida por bienes comunes, con los productores directos como sus sujetos y la puesta en práctica de valores humanos mediante el trabajo colectivo como su objetivo, forma parte de la visión de un grandioso modelo social. El universalismo de esta visión no reside en una convergencia del desarrollo, porque un mundo moderno podría o no ser urbano tal como entendemos lo urbano en la actualidad. Aquí de nuevo se hace necesaria una claridad estratégica para distinguir entre urbanización y modernización y, más allá, entre modernidad y capitalismo. El esfuerzo por redefinir el universalismo, entendido como visión del mundo europeo, desde el Oriente no exige una uniformidad cultural de la región o de entidades transregionales. Esa uniformidad nunca ha existido y Asia no es generalizable, salvo por sus preciosas tradiciones no solo de antiimperialismo y descolonización, sino también de desarrollo nacional.
Nada universalmente apreciable en estas tradiciones, ni la negación de las mismas, es de naturaleza cultural. En la era post-Mao, por ejemplo, la Revolución China es abominada y el maoísmo demonizado como una iniciativa nativa, pero eso, por supuesto, tiene sus orígenes en la Guerra Fría y es ahora aplaudido en China y repetido en el extranjero. De ahí que la tarea de redefinir el universalismo no pueda tener que ver con la uniformidad cultural, sino con una comunidad en el compromiso político y el deseo social compartido, y con un aprendizaje mutuo, un diálogo entre iguales y el empleo de Asia como un punto de anclaje imaginario. Ciertas ideas y experiencias asiáticas pueden, sin dudas, elaborarse como un horizonte, una perspectiva o un método alternativos para plantear un conjunto diferente de preguntas acerca de la historia del mundo. Como bien señala un artículo titulado "The East is Grey", inusual en la convencional machaconería de The Economist. China cuenta con algunas ventajas para enfrentar sus problemas ambientales y los del mundo. Esas ventajas van desde la voluntad política hasta los incentivos económicos, desde la ventaja que le brindan sus desiertos soleados y ventosos, hasta las lecciones que pueden extraer de los errores cometidos por otros países que se desarrollaron antes. Construir un sistema energético de acero-carbono es la parte buena de una muy mala situación. Si China no logra hacerlo, nadie lo logrará. Si repensar Asia implica necesariamente cuestionar la universalidad de una visión teleológica del mundo y de la historia mundial, y si la euromodernidad capitalista, con sus pretensiones universalistas, no puede ser negada por ningún particularismo, entonces nada que no sea una osada alternativa socialista que cobre fuerzas en la práctica logrará que resulte alcanzable la meta de deshacerse intelectualmente el prolongado capitalismo-centrismo y la mentalidad de Guerra Fría. Después de todo, solo un cambio de paradigma epistemológico que haga caer por tierra la universalidad que se percibe en los valores centrados en un capitalismo industrial eurogenético podría derrotar los mitos y el estigma de los defectos del Oriente.